Es un grato placer dar inicio a su programa Retos y Desafíos. Este sábado un poco templado y con muchos contenidos que tratar. Continúan los temas internacionales que son temas obligados, aunque usted no desee tomarlos porque nadie quiere guerra en el mundo, pero esa es la situación. Hoy estamos acompañados de Dicla López, Dicla Emperatriz López, y animarlos a que no dejen de aprovechar ese congreso que vamos a tener en Miche. Pero sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. De modo que gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias al Todopoderoso porque siempre nos permite traer buenos contenidos. Y además de saludar a Dicla, les pedimos que por favor inicie con la regla de oro. Bueno, muchas gracias, don Nicolás, por ese emperatriz, como siempre usted tan atento. Y bueno, pues hoy queremos dar las reglas de oro de las palabras del libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, vamos a ver cómo dentro de esas maravillosas palabras que Jesús dijo en su tiempo por la tierra, ¿verdad? Desde el versículo 11 hasta el versículo 14, pues nos dejó ver algunas cosas importantes dentro de lo que es ese mensaje que Él nos dejó. Y el versículo 11 dice, por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darle buenos regalos a sus hijos, con cuánta más razón su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a ustedes quienes se la piden. Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en esto se resume la ley y los profetas. Y el versículo 16 dice, los reconocerán por sus frutos. Nunca se recogen uvas de los espinos, ni higos de los cardos, ¿verdad? Todo árbol que no da fruto bueno, se corta y se echa al fuego. Así que a esos hombres los reconocerán por su fruto. Entonces, basándonos en el versículo 12, poniendo un poquito de énfasis, vemos aquí como menciona que hagamos por los demás lo que nos gustaría que hicieran los demás por nosotros. Entonces, muchas veces pensamos que quizás el simple hecho de nosotros actuar bien, quizás andar correctamente o dentro de lo que entendemos que está correcto, es suficiente. Sin embargo, estamos viviendo en tiempos llenos de incertidumbres, conflictos, crisis económicas, diversiones sociales que no son muy atinadas, ¿verdad?, a lo que realmente dice la Biblia y a lo que es sano. Sin embargo, en estos momentos, la gente empieza a buscar una dirección moral y una esperanza. Y aquí pues podemos ver algo de esto cuando Jesús resume en esta regla de oro, ¿verdad?, en esta ley que como todos sabemos pues es la regla de la vida. Cuando Él hace esto, resume todo en cómo nosotros debemos actuar con los demás. No solamente nosotros con nuestros vecinos, nuestros compañeros, familiares, sino también si esta regla se aplicara en todo lo que tiene que ver con los negocios, las relaciones personales, las relaciones económicas, las decisiones que tomamos, el mundo hoy sería diferente. E incluso en la política, si se tomara esas palabras y se pensaran si fuera al revés de lo que estemos haciendo, las cosas no estarían hoy como están. Así que es importante el que nosotros hagamos este llamado y tomemos reflexión sobre actuar con justicia, practicar la empatía en nuestro trato con los demás
y buscar el bien común de todos, no solamente el bien de nosotros mismos. Y si cada uno de nosotros aplica esta regla de oro en nuestras decisiones diarias, no solamente vamos a cambiar nuestras propias vidas, sino también la del mundo entero. Así mismo es. Señores, nuestro Congreso, Gestión Empresarial, es en Playa Esmeralda de Miche, en el Hotel Secrets and Dreams. Todo el que llame a CES Internacional para ir al Congreso y que informe que escuchó el mensaje por vía de este programa, Retos y Desafíos, le vamos a descontar un 10%. ¿Le parece bien, verdad? Correcto. Y es bueno que ustedes sepan el contenido que se va a abordar ahí. En breve Dicla le va a dar los teléfonos y ojalá que pueda el director colocarlo en la pantalla cuando lo dé. Pero cuando uno habla de este contenido, está hablando de la empresa, sin la cual las empresas no pueden existir. Es lo que le da sostenibilidad a la empresa, es lo que le da vida a la empresa. El primer tema que se va a abordar por expertos, hay toda una lista de los expertos nacionales y extranjeros que van a participar en ese evento. Alta dirección, cultura y liderazgo que ejecuta. Si la alta dirección anda bien, es como si la cabeza de su cuerpo andara bien. De modo que si la alta dirección de una empresa anda bien, la empresa va a ir bien. Sabe para dónde va. Tiene una misión que cumplir. Tiene una visión. Y esa alta dirección es la principal responsable porque hay una cultura sana de negocio en la empresa. Y lógicamente esa cultura baña todo el sistema empresarial, todo el tejido interno de la entidad. Y lógicamente también esta alta dirección, que debe asumir una posición no solo de dirección, sino de liderazgo, fomenta el liderazgo a todos los niveles de la empresa. De modo que cuando usted tiene una alta dirección que promueve la cultura, el liderazgo, la ética, la transparencia, con una visión claramente de negocio, la empresa puede sortear cualquier situación que se le pueda presentar frente a los tantos acontecimientos nacionales e internacionales que están ocurriendo. Es el primer gran tema. El segundo gran tema, estrategias competitivas e inteligencia artificial aplicada en los negocios. Estamos hablando de temas de punta hoy, que si las empresas no se colocan a la altura de estas tendencias que se están viviendo, puede también colapsar. Estamos hablando también de ventas de alto impacto y motor comercial. De lo que se trata no es de vender, es de vender que genere sostenibilidad, altos volúmenes de negocios y alta rentabilidad, sin que esto implique explotar a los clientes. Ya fíjense de los tres primeros temas que tiene este Congreso. El cuarto, compras y contrataciones con integridad. Compra y contrataciones con integridad. Hoy es el pan de cada día, no solo en República Dominicana, a nivel del sector público y el sector privado, en todo el mundo.
Eso atrae capitales, aleja capitales, atrae clientes, aleja clientes, se hace amigable con la comunidad o se hace no amigable con la comunidad. El quinto, gestión de riesgo, control interno y auditoría interna, GRC. El sexto, prevención de delitos económicos, fraudes y antisoborno. Miren, ahí en esos congresos se llevan una serie de experiencias que tienen evidencia y que dan aprendizaje. Usted lleva su conocimiento para contribuir de manera significativa con la mejora de su empresa. Pero también tenemos dirección de proyectos, continuidad de negocio y seguridad de la cadena. Y los tres últimos son logística y planificación integrada. Hoy, en esta época histórica que estamos viviendo en el mundo, vivimos la crisis de la logística debido al impacto que están provocando las guerras internacionales. Recursos humanos, ¿verdad? E integridad con estrategia y reputación. De modo que yo le voy a dejar a Dicla para que ella le comente mucho más los expositores que vamos a tener ahí y cómo comunicarse con CECI Internacional. Bueno, vamos a tener unos expositores de primer nivel. Sabemos que pues hay muchos de los temas que usted estaba mencionando. Algunos de ellos, por ejemplo, los va a tratar el ingeniero Andrés Mauricio Castro de Colombia, que muchos lo conocemos como el decano de la Universidad Unipiloto, y es un estratega bastante capacitado e importante en el tema de lo que tiene que ver con los negocios y el uso de la inteligencia artificial aplicada a los mismos. También vamos a ver a Iliana Lazala de la Dirección General de Contrataciones Públicas hablando acerca de esta nueva ley de compras y contrataciones y cómo afecta los negocios, ¿verdad? La inclusión, la transparencia en todos los temas relacionados a las compras públicas. Igual también vamos a tener desde Colombia el licenciado Luis Medallo, quien es el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Colombia, y va a estar hablando acerca de un tema que de verdad que afecta muchísimo a las instituciones, cuando el fraude se convierte en un socio. Y muchas veces nosotros diremos, ¿cómo puede ser el fraude hacerse socio de la empresa? Claro que sí. Y es que detrás de las pérdidas empresariales casi siempre hay una persona que está cometiendo fraude. Entonces, eso es algo que nos afecta, pero muchas veces es un poco imperceptible, porque quizás la forma más fácil de explicarlo es el ver a veces procesos de compras en la empresa y vemos, ok, se está comprando lapiceros para todo el año y se está gastando, pero uno quizás se percata de las cantidades y a veces pasan 2 o 3 meses y vuelven a pedir otra requisición de lapicero, por poner un artículo, ¿verdad? Pero podemos pensar también en los sillones de oficina, en otras cosas que entonces se están pidiendo demasiado y se están sobrevalorando para entonces poder hacer estos fraudes, y ahí empieza la pérdida intangible del negocio. Y Luis Medallo nos va a hablar acerca de este tema. Luego vamos a tener también dentro de nuestro esquema a la licenciada Carolina Saldarriaga, quien va a hablar acerca de la gestión de riesgo en la continuidad de proyectos, una perspectiva desde la gestión estratégica. Y Carolina viene desde Medellín, es una estratega también muy experimentada en todo tipo de temas de gestión de riesgo, de gestión de negocios, negocios sostenibles, en fin, una cantidad de temas, cadenas de suministro. Es muy especial la licenciada Carolina Saldarriaga. También vamos a hablar acerca del crimen real, cómo vemos el modus operandi más actual que tenemos desde la República Dominicana y a nivel internacional. Vamos a tener también con nosotros, importantísimo, al doctor Gustavo de los Santos Coll,
quien es un abogado de renombre en nuestro país y va a estar hablando acerca de la perspectiva legal y la gobernanza empresarial en la era de los desafíos globales. Ahí también él va a hablar un poquito acerca del nuevo Código Procesal Penal, que es su fuerte, ¿verdad? Pero aplicado a las empresas, a los negocios, a cómo ayudar a que los negocios se fortalezcan a través de esta misma ley. Así que vamos a tener mucha información importante para todos ustedes y les recordamos que, como dijo don Nicolás, llamando a los teléfonos que van a estar en pantalla, 809-792-6699, 809-756-3753, van a poder acceder a un descuento de un 10% en su inscripción al Congreso y el monto de la estadía. Así que no dejen de llamar. También tenemos 3 becas disponibles para los que deseen participar y tengan alguna situación y no puedan pagarlo por la empresa, pero lo quieran hacer de manera personal. Así que acérquense a nosotros. Pueden ver más detalles de este evento en la página comsige.com, que también está en nuestras pantallas, comsige.com, y esta página ahí tiene toda la información de agenda del lugar, el lugar donde estaremos realizando el centro de convenciones del Hotel Dreams Playa Esmeralda, nuevecito. Ahí podemos ver la página web en pantalla y ahí también acerca de nuestros expositores, de la logística del evento y todo lo relacionado con costos de inversión para poder participar en este evento. Así que nos quedan 12 días para este maravilloso evento y les invitamos a unirse a nosotros. Evite que los cupos se llenen. Ese es el mensaje. Fíjense, como siempre hemos comentado en el programa Retos y Desafíos, estamos en un nuevo orden global en todo el sentido de la palabra. Un nuevo orden global donde las rivalidades entre las grandes potencias ya no solo se expresa en el plano militar, también se manifiestan de otras formas, consustancialmente, algunas de ellas muy importantes, y que permea todos estos temas. Por ejemplo, el tema del control de la tecnología. El control de la tecnología ya hoy no es un tema de control de la economía, no es solo un tema de control de nuevas tendencias en el tratamiento de la educación, de la salud, sino también hoy juega un papel importante en las guerras. Pero también en la lucha por el control de la energía en todas las dimensiones, por el control de los minerales estratégicos. Fíjense que recientemente salió publicado que Estados Unidos acaba de invertir más de $1.000 millones en ese tema de energía estratégica, de materiales, minería estratégica. Pero también por el control del comercio, así como de las finanzas y de la información. Entonces, un país como República Dominicana no puede estar a la ciega con estos temas que están ocurriendo en el mundo. En este contexto, el programa puede explicar cualquier programa que se pueda desarrollar en la línea de seguir avanzando con los países, que la geopolítica no es un asunto lejano a tema y solo reservado para cancilleres. Ya hoy la geopolítica es un tema fundamental hasta en los hogares. Y hoy es tan así que los efectos de los desenlaces geopolíticos en los terrenos militares, en los terrenos de las competencias, en los terrenos de las guerras comerciales, se expresan a través de los precios de las importaciones y sobre todo de las materias primas, en especial el petróleo. De modo que eso va a afectar los costos de los alimentos que lo consumen los hogares,
va a afectar el turismo, que recibimos ingresos y empleo por ahí, el comercio marítimo, y también va a afectar no solo el acceso a financiamiento, sino también la estabilidad económica de los países. De modo que estamos hablando de un tema de mucha trascendencia. De ahí que hay que enfocarse correctamente, comprender la forma en cómo están impactándose los sistemas internacionales, y es importante también entender que estos cambios en el orden mundial, y que la tendencia, fíjense cómo ha pasado, de esa globalización atomizada solamente por un país a una fragmentación hasta la tendencia a la bipolaridad global. Y todo esto nos conduce necesariamente a hacernos varias preguntas. ¿Estamos frente a una simple crisis coyuntural o frente a una transformación más profunda del orden mundial? ¿Cómo se traducen esas tensiones en la vida económica de todo el mundo, en particular de los dominicanos? ¿Y qué significa pensar estratégicamente desde un país como el nuestro, que importamos, somos importadores y una economía abierta? En ese sentido, no estamos frente a una simple crisis coyuntural, estamos frente a una crisis de profundo fondo, incluso de sostenibilidad de la vida en la tierra. Es necesario que abramos los ojos, y tal como comentó Dicla la semana pasada, es importante que frente a las situaciones que se pueden dar en los mercados internacionales, si esto sigue escalando regionalmente, el efecto que puede tener en la escasez. Fíjense que por más esfuerzo que hizo Estados Unidos por militarizar los barcos petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz, al final no han podido pasar, o sea, se mantienen con un alto nivel de bloqueo. Y eso es sencillamente un impacto que le provoca a la escasez de oferta, porque petróleo que no pasa por esa zona, que estamos hablando de alrededor del 20% del petróleo, es menos petróleo que se oferta en los mercados internacionales, y eso forza a tener que buscar nuevas estrategias. Ya vieron cómo Trump, dentro de las estrategias que se planteó, fue permitir por un tiempo limitado el pase de los petróleos de Rusia que estaban varados en algunas zonas porque no podían salir debido al bloqueo que se le tenía. Pero también ya fíjense también cómo se está estableciendo estrategias con Venezuela. Fíjense que incluso recientemente Trump acaba mediante una carta de que reconociendo a la presidenta actual de Venezuela, que sustituye a Maduro como la presidenta de Venezuela. Entonces, no se está pensando a lo loco, se está pensando con estrategia, con visión, pero también con alta incertidumbre que tenemos hoy y con alto riesgo. ¿Qué le parece, Dicla? Claro, estas son las cosas que traen la guerra, estos cambios geopolíticos, cambios en lo que tiene que ver con la situación económica, y sobre todo una de las cosas importantes que tenemos que pensar con estos temas, que sus factores claves, la guerra y los conflictos regionales que existen, y más que regionales, yo diría que ya hasta con un poquito de mundial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ayer, pues Irán explotó un buque de carguero de Tailandia. Ya ahí otra nación más se agrega a los embastes de esa guerra. El Medio Oriente ha sufrido bastante, y ahora mismo hay bastante tensión con el tema de la transición energética, del aumento del petróleo, la escasez por un lado, el aumento que han recibido otros, porque así como usted menciona,
al tener el estrecho de Hormuz cerrado y mantener bombardeando a todo el que intente pasar por ahí, pues Irán ha desviado una gran cantidad de petróleo o ha suministrado una gran cantidad de petróleo a China. Entonces China se está haciendo de mucho petróleo, pero también Rusia, como ya se le soltó el bloqueo, empieza ahora a vender grandes cantidades de petróleo y a recibir un ingreso mucho mayor del que tenían esperado. ¿Por qué? Porque ahora el petróleo, al encarecerse, pues ellos están vendiendo el petróleo que tenían ahí acumulado y lo están vendiendo en altos costos, aprovechando la usura, ¿verdad? Entonces, esto ocasiona una situación tensa para todo el mundo, porque si bien es cierto que muchos saben que el petróleo es una de las bases importantes para la movilización, para las cadenas de suministro, para que sigan, ¿verdad? Para los altos costes de la vida, porque si no llega a tiempo y se escasean los alimentos o los productos de primera necesidad que se importan de diferentes partes del mundo, pues entonces hay problemas de escasez y por ende las cosas tienden a subir. Pero también viene la situación energética, empiezan apagones, empiezan a subir la energía eléctrica, empiezan a diversificarse una serie de situaciones que nos afectan no solamente en los países que están cercanos, sino también en todo el mundo. Y sobre todo en la República Dominicana, que está posicionado como un hub logístico del Caribe, ¿verdad? Lamentablemente nos afecta muchísimo. O sea que esperemos que todas estas cosas empiecen a reducirse. Ya nosotros entendemos que Irán está quizás con los últimos motores ya, porque de verdad que le han dado muy duro. Pero aún así ellos tienen su as bajo la manga con el petróleo y el estrecho de Hormuz. Hay muchas de las naciones cercanas que están ahí también, como Kuwait, Irak, los mismos estados de Dubái y los Emiratos Árabes, que son exportadores de petróleo y que ahora tienen ese petróleo ahí que no lo pueden enviar o no lo pueden vender, y eso afecta a su economía. Una economía que, pues, esa gente de la nada empezaron a subir todas esas zonas de los Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, toda esa zona. Usted va y usted lo ve y usted dice, óyeme, pero esto es lujo, algo bello. Pero 50 años atrás, que es poco tiempo, era polvo por todas partes. Y todavía usted ve, por ejemplo, en Omán, usted va a una zona de Omán y ve polvo, es polvo. Pero va a otra zona y es una ciudad futurista increíble. O sea, todo eso que ellos han logrado en los últimos 30 años, sobre todo Dubái, se está yendo a pique. Y eso le va a costar mucho tiempo volver a recuperarse. Todos. Irán también. Irán había estado subiendo, pero ya ahora Irán, pues, le va a costar mucho recuperarse. O sea que, lamentablemente, estos cambios políticos no solo representan riesgos, sino que también tenemos que pensar en las oportunidades que se nos presentan como países. Como usted mencionaba, los que se sepan adaptar a las situaciones y condiciones y aprovechen eso, pues entonces podrán ver una oportunidad en unos conflictos mundiales. Y cuando usted mira así y dice, bueno, tenemos la guerra de Estados Unidos e Israel frente a Irán. Pero tú tienes todavía la guerra de Ucrania y Rusia que no termina. Sí. Que ha sido una guerra muy, muy sangrienta. Tú tienes el conflicto de Israel y Gaza que no termina tampoco. Está ahí abierto. Tú tienes la confrontación y las tensiones de Israel frente a Hezbollah en el Líbano. Tú tienes la guerra civil en Sudán, que son conflictos más graves humanitariamente, que es una guerra entre el ejército de Sudán y las fuerzas paramilitares, donde hay millones de desplazados. Tú tienes los conflictos en el Cuerno de África. Es una región de múltiples guerras y enfrentamientos.
en la que han participado Somalia, Etiopía, Sudán y grupos armados islamistas. O sea, tú tienes por donde quiera guerra, más los conflictos por control de los mares y de las relaciones, los temas de China y el tema de Taiwán, y el tema y sus vínculos con Japón. Tú tienes ya Corea del Sur y a Corea del Norte, ¿verdad? O sea, tú tienes muchas situaciones en el mundo que dan un mensaje de que las cosas no van por buen camino. No, Máxima y hora. entonces, y escúchame que lo interrumpa. Sí. Entonces, a raíz de unas, empiezan a surgir otras, porque ahí empezó Estados Unidos a decir que iba a tomar represalia contra España, que iba a cancelar las visas, Sí. que le iba a prohibir las entradas. O sea, se empiezan a tomar una serie de represalias sencillamente porque un país se niega a mantener o a tomar una medida de adentro del conflicto, ¿verdad? De mantenerse como en su espacio. Entonces, ¿qué nos deja eso? Si vamos a estar actuando siempre así, en base a lo que el otro haga. Así es. Pero fíjense una cosa, tú ves el estrecho de Hormuz, no solo el 20% del petróleo mundial que pasa, por ahí pasa el 30% del comercio marítimo de crudo. Óigame bien. Y eso hace que el petróleo pueda subir de manera abrupta o seguir subiendo de precio. Pero esos conflictos también tú lo buscas por el Mar Rojo y las situaciones que hay por ahí. Los temas de distintas guerras y las consecuencias económicas no se dejan esperar. Los mercados financieros, ahí lo tiene también. Fíjense que los inversionistas lo que han acudido es a protegerse en activos que en estos momentos son refugios. Hay uno que externamente ha sido refugio, que es el oro. Y lógicamente eso implica que cuando hay un activo refugio y una situación de inestabilidad global, pues la demanda de oro se va incrementando días a días y eso hace que los precios suban porque la demanda crece más rápido que la oferta. La oferta lleva un proceso mucho más rígido, la demanda es mucho más flexible y va creciendo. Y los precios se disparan. Lógicamente países como República Dominicana se beneficia con el crecimiento de los precios del petróleo, del oro, aunque se perjudica por los precios del petróleo. Y en ese aspecto es importantísimo destacar que también el uso del dólar como un activo seguro no se debe a que la gente vea con buenos ojos las guerras. Es que el país de mayores ventajas en estos momentos frente a los conflictos mundiales, lamentablemente, desde el punto de vista de su financiamiento, es Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que hace es acuñar dólar, mandarlo para el mundo. Y esos dólares no se van a agotar. Todavía el comercio mundial se hace con dólar. Las reservas monetarias internacionales, el mayor porcentaje en dólares. Los instrumentos financieros en mercados no solamente de Estados Unidos, o sea, norteamericanos, pues piensen en América completa, la propia Europa, y hacia muchos de esos instrumentos emitidos es en dólar, pero también muchos países son acreedores internacionales de Estados Unidos, que incluso, oigan esto, son países que le conviene que con respecto a su moneda el dólar pierda valor, porque van a pagar la deuda comprando con su moneda nacional dólares
más barato y su deuda entonces baja. Sin embargo, es lo contrario que está ocurriendo, que el dólar está apreciándose en esos mercados. Incluso advertimos que uno de los temas importantes, uno de los desafíos importantes para la República Dominicana es mantener el tipo de cambio estable. Desafortunadamente vimos que se dio un deslizamiento hacia el alza del tipo de cambio, depreciándose la moneda más recientemente, aunque se venía apreciando en las semanas anteriores. Eso no es bueno, ojalá que se pueda mantener. Afortunadamente... Ya está casi en 64 otra vez. Sí, afortunadamente el Banco Central tiene una gran cantidad de reservas internacionales superior a los 16.000 millones de dólares. Debe evitar que esto se produzca con más agilidad, porque va a impactar no solo en los temas financieros del país, sino también en los precios. Va a afectar los precios, va a afectar los costos de producción, va a ser más cara la energía eléctrica y es necesario en consecuencia que se apliquen las medidas correspondientes. De hecho, es conveniente que el gobierno dominicano sea comedido con el gasto público. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar todavía en el mundo. Es preferible ver si podemos llegar a una situación de superávit presupuestario y cualquier nivel de fondo que tengamos por ahí, sea por préstamos tomados que no le hayamos utilizado, lo mantengamos y nos manejemos en la economía con estrategias que sin socavar el crecimiento de la economía no alteren el nivel de precio y le garanticen a la República Dominicana una capacidad de fondearse frente a situaciones internacionales para mantener el crecimiento de la economía. De modo que esto es importante y lo analizo así mismo, porque fíjense que cuando estos precios internacionales suben, fíjense que no solo estamos hablando del petróleo, son los precios del comercio internacional. Tomen en cuenta que República Dominicana en su estructura de importación, el 46%, escuchen bien, el 46% de las importaciones dominicanas es bienes de consumo. De modo que esos precios van directamente a los consumidores. Tomen en cuenta que el 39% de las importaciones dominicanas corresponden a materia prima. De modo que va directamente a los costos de producción y desde los costos de producción a los precios de la canasta y del costo de la vida. Y tomen en cuenta que el resto, 15%, son importaciones vinculadas con bienes de capitales, que son los equipos y maquinarias que se utilizan en los procesos de producción y de comercialización. De modo que todo se encarece. Pero cuando tú miras, por ejemplo, algunos sectores económicos dominicanos, piensa en la zona franca, su materia prima toda es importada. Al ser importada, se disminuye la capacidad competitiva en precio de nuestras competencias internacionales a través de la zona franca. Y la zona franca entonces tienen que también establecer medidas para evitar quiebra en los mercados internacionales. ¿Qué le parece, Dixon? Sí, básicamente son algunas de las medidas que se tienen que tomar y también pues tratar de fortalecer las cosas que nos han ayudado en el pasado. Por ejemplo, nosotros sabemos que vivimos de un turismo fuerte, vivimos de las remesas y de la inversión extranjera. También la estabilidad macroeconómica que hemos mantenido pues nos ayuda un buen poco. Pero es importante tomar en cuenta que el turismo que hoy nosotros tenemos, mucho de ese turismo va a disminuir. ¿Por qué? Porque sabemos que mucha gente que viene al país vienen de las zonas de India, de Medio Oriente, de Europa, y muchas de esas naciones que están cercanas a los lugares de conflicto, pues mucha gente empiezan a pensar si viajar. No se vaya muy lejos.
aquí, ya la gente empiezan a decir, yo tenía que ir para Estados Unidos, pero yo no voy a ir, por si acaso. Iba para Europa, pero no voy a ir, por si acaso. Entonces, la gente, así como lo piensan aquí, y nosotros somos de, vamos, a todas, ¿verdad? Imagínense esa gente en esos países que son súper desarrollados y que lamentablemente pues tomarán en cuenta los riesgos antes de viajar. Entonces, en ese sentido, nuestra producción a nivel de turismo también va a sufrir. Igualmente las remesas, porque sabemos que las remesas, muchas de ellas vienen de Europa y Estados Unidos, en su gran mayoría de Estados Unidos. Pero al ellos tener esas situaciones ahora con uno de las principales fuentes allá, que es el combustible, ¿verdad?, aumentando de manera vertiginosa, pues la gente va a empezar a reducir esos envíos de remesa. Y si por casualidad de la vida, como ha estado pasando, hay situaciones que afecten no solamente ya la parte de aeronáutica, que hay muchas aerolíneas que han tenido que parar sus vuelos y eso es una baja para la economía en los Estados Unidos. Muchas aerolíneas se han visto afectadas también por presiones con temas de falsos rumores de bomba y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hay una baja en la economía en los Estados Unidos que no los afecta a los que también afecta a nosotros, a nuestra economía. Igual la inversión de extranjera, como mismo usted acaba de decir, la bolsa de valores, todos esos edificaciones, empresas gigantescas que tenían una alza, ¿verdad?, ahora mismo están a la deriva. ¿Y qué están haciendo los grandes inversores? En vez de invertir quizás en las empresas o invertir en edificaciones, comprar nuevos proyectos turísticos, tanto en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en la zona donde más afectada ha estado y que habían tenido un desarrollo, un desenvolvimiento muy fuerte, incluyendo Miami, ahora mismo todo eso está parado. ¿Y qué están haciendo los inversores? En vez de invertir, igual que aquí, en construcciones, en nuevas edificaciones, nuevos proyectos, están invirtiendo en activos como el oro y otros activos como las llamadas tierras raras, etcétera. Entonces, en eso ellos ponen o están poniendo su dinero, pero ya hay una baja a nivel de lo que nos beneficia a nosotros con estas inversiones extranjeras. O sea que definitivamente nosotros tenemos que pensar en cómo utilizar, sobre todo, diría yo, el aumento de lo que es la inteligencia artificial y los activos digitales. Porque recuerden que cuando empezó la pandemia, la mayoría de las personas que pudieron salvar sus negocios fue los que se adaptaron a los activos digitales. Todo lo que fue Zoom, Amazon y muchas otras crecieron, ¿verdad? Y eso nos demostró a nosotros de que nosotros teníamos que adaptarnos a esa modalidad. Y ahora nos está pasando lo mismo, porque no sabemos, pero ese es un medio por el cual nosotros podemos seguir incrementando los ingresos del país. O sea que yo diría que sería muy bueno el que se pudiera tomar en cuenta alguna iniciativa para fomentar el desarrollo de los recursos digitales que tenemos a la mano en todo el mundo para poder seguir incursionando y que los niños que están creciendo desde ahora en las escuelas, los colegios, empiecen a incursionar en esas materias digitales para que puedan en un futuro cercano sacar beneficio, al igual que en cualquier otra parte del mundo. Y cuando uno mira así, ¿cuáles han sido las empresas que han estado fortaleciéndose en los mercados? Pero yo que le doy permanentemente seguimiento a los mercados internacionales, por ejemplo, voy a ver si abro rápidamente internet, a ver si me consigo rápidamente cómo va la cosa hoy. Esta mañana lo vi,
no estaba muy bien, los indicadores internacionales vinculados con los mercados de valores estaban descendiendo. Por ejemplo, el rendimiento actual del mercado de valores de Taiwán ha perdido hoy 181.54 puntos. Hoy. Hace 52 semanas, el tamaño de ese mercado, medido a través de este puntaje, era 35.579.34 y hoy está en 33.400, de modo que ha perdido cerca de 2.000 puntos. Eso es, estamos hablando de ese, que es de Taiwán. Pero cuando miramos a Alemania, hace 52 semanas estaba en 25.507, ahora está en 23.447 y hoy ha perdido 142.36 puntos. Pero no solo Alemania, vámonos a España. En España, hace 52 semanas, el máximo de ese mercado eran 18.573 y ha bajado hasta 17.059. Claro, todo esto está más lejos que lo que fue la caída que tuvieron los mercados con la crisis subprime, que en el caso de España se colocó incluso hasta por 7.000 y 8.000 puntos. Pero en la medida que siga bajando, la situación puede tornarse fuera de control. Creo que no vamos a llegar rápidamente ahí, hay que esperar a ver lo que va a pasar, pero es importantísimo eso. Y déjame ver, también aparecen otros mercados importantes. Yo tengo por aquí Investment, a ver si puedo abrirlo rápidamente, que te mencionan otros mercados, los mercados de bolsa. Vamos a abrir mejor los mercados de bolsa. El Dow Jones. El Dow Jones ha perdido 0.26. El Standard & Poor's ha perdido 0.61. La Apple 2.21 en la de mayor caída. Pero también Hathaway ha perdido 0.38. Disney sigue perdiendo 0.14. La General Electric ha perdido 2.29. Nike 0.28. Y Starbucks Corporation ha perdido 1.63. Y todos estos eventos están asociados con esas situaciones que se están dando. Sin embargo, cuando tú miras las empresas armamentistas, aquellas empresas que producen armas para la guerra, estas están aumentando sus ganancias de manera acelerada, se están beneficiando de la guerra y se van a seguir beneficiando de la guerra, porque la guerra no va a parar de inmediato. Pero uno, cuando mira todo esto, que al final impacta en el turismo, como usted dijo, impacta en la industria, impacta en la electricidad, en los costos energéticos, estos países que subsidian la electricidad, ¿qué van a hacer? Van a tener que desembolsar más cantidad de recursos para evitar un colapso financiero del sistema eléctrico. Pero van a hacer esto a costa de los programas sociales. No lo pueden hacer porque colapsa la población. Van a hacer esto afectando el transporte. No lo pueden hacer porque se para la economía. O sea, de lo que estamos hablando es que es necesario ahora pensar en dos líneas. Una línea de corto plazo, en perspectiva de corto plazo, cómo manejarnos con la prudencia debida, con las políticas públicas, y la otra es crear los preparativos para buscar lograr las transformaciones estructurales que la República Dominicana, que la haga menos vulnerable a los conflictos y situaciones internacionales. Si nosotros hoy tuviésemos, por ejemplo, el 90% de la energía eléctrica generada con fuentes alternativas limpias, como eólica, solar, hídrica,
no tuviéramos el temor del impacto que podía provocar esos crecimientos de petróleo debido a las guerras sobre los costos energéticos y los costos generales de la economía dominicana. Pero como es casi lo contrario, tenemos un 70% de producción basada en este tipo de contaminante energético, entonces también tenemos hoy las consecuencias negativas y el tema de la vulnerabilidad que esto implica. Pero además tuviéramos una mayor tranquilidad con las reservas internacionales, estuviéramos que al importar menos demanda de divisas tendríamos más seguridad alimentaria, es decir, República Dominicana estuviese en mejor condiciones que como está en estos momentos. De modo que le voy a dejar ya a Dicla, porque nada más quedan 3 minutos, para que termine los temas ella y cierre el programa, y luego vamos a hablar de otros temas en el siguiente programa. Bueno, perfecto. Así, tomando en cuenta lo que ya usted ha mencionado de la baja y la volatilidad del mercado de valores, pues algunas de las cositas que podemos mencionar, por ejemplo, el 5% de volatilidad y de baja en el Nasdaq, imagínense, en lo que va del año, menos 5%. S&P 500 ha tenido una caída de 1.5 y otros como Dow Jones también un 2 puntos. O sea que realmente está muy volátil el mercado de valores, y es importante saber que lamentablemente ya el aumento del petróleo, que ya va por encima de los $100, y como dijo Irán, lo va a poner al 200, porque al escasearse y tomando en cuenta que aunque el estrecho de Hormuz representa el 20% del paso del petróleo, pero para algunas naciones es el 100% de su producción, que lamentablemente eso los tumba realmente, y al mismo tiempo pues daña los mercados financieros alrededor de todo el mundo. Y naciones que han sido bastante sólidas, como las naciones de los Emiratos Árabes, todo su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, o sea que y Kuwait, Irak, todas esas naciones por ahí, y algunas naciones de Europa también reciben gran parte de su petróleo de por ahí, por el estrecho de Hormuz. O sea que el tema del petróleo es un tema bastante delicado en esta fase de lo que estamos viviendo. Aparte de eso, es algo que ha incrementado los precios, ya lo estamos viendo en los supermercados, porque no hay cosa más rápida que un supermercado en la República Dominicana. Sabemos que eso es así. De cualquier cosita que suena por ahí, los precios se incrementan de forma exagerada y vertiginosa. Así que eso lo vamos a estar viendo escaseces en algunos artículos de gran necesidad, y el costo de la vida se va a ir aumentando. A medida que pasen, miren señores, van 16 días desde que inició esta guerra y lamentablemente van más de 1.300 millones de dólares en los primeros 6 días se gastaron en esa guerra. 1.300 millones de dólares en 6 días. Ya vamos 16, imagínense, multipliquen. Entonces, eso al final nos afecta a todo el mundo. Y por último, el crecimiento económico, con los retos sociales que tenemos, pues la generación de empleos, ¿verdad?, de calidad, es difícil lo que estamos viviendo, y reduciendo la informalidad laboral también, la desigualdad económica, todo esto está aumentando y nos está dejando, como decimos, mal parados. Así que nada, la siguiente semana vamos a estar viendo un poquito más acerca de esta situación económica en el país. El verdadero reto no es realmente crecer económicamente, es nosotros poder aprovechar las oportunidades que nos presenta la crisis actual. Así que los dejamos nos vemos en el próximo programa, y recuerden, Congreso Gestión Empresarial para para la próxima semana de arriba estaremos con ustedes. Estaremos a la orden para todos. Feliz fin de semana. Hasta la próxima.